Queremos encontrar el volumen del sólido formado girando la región limitada por, y iguale a la potencia de 3x más 2, x igual 0, x igual 0.8, y igual 0 acerca del eje x mirando este gráfico aquí. Aquí está la función y iguale a la potencia de 3x más 2, el eje y es x igual 0. Esta línea vertical es x igual 0.8, y el eje x es igual 0. Así que rotamos esta región limitada aquí acerca del eje x. ¿Qué forma este sólido aquí? Así que nuestro objetivo es encontrar el volumen de este sólido. Para hacer esto, estaremos utilizando el método del disco, donde el volumen es igual a pi por la integral de f de x cuadrado integrado con respecto a x de a b. Para entender de dónde esta fórmula es útil dar un rectángulo que sería una rebanada de esta región aquí. Aviso como la anchura de este rectángulo sería delta x. Esta es la razón por la que estamos integrando con respecto a x, y la altura del rectángulo sería el valor de función f de x. Si rotamos esto sobre el eje x, avise cómo sería un cilindro circular muy delgado derecho, que llamaremos un disco. Parecería algo así, donde sabemos el volumen de un cilindro circular correcto es igual a pi r cuadrado h, donde esto sería r y esto sería h, y podemos ver la misma fórmula en nuestro integral. Aquí está pi. En lugar de r cuadrado tenemos el valor de la función cuadrado. Y luego en lugar de la altura esto sería 510 o delta x. Así que lo que está haciendo esta integral es encontrar el volumen al encontrar la suma de rebanadas delgadas del volumen, que son cilindros o discos circulares correctos, y como un número de discos o cilindros circulares correctos enfoque infinito el volumen sería igual a esta def integral. Así que avancemos y configuremos esto. Vamos a tener el volumen es igual a pi por el integral de f de x cuadrado, que va a ser la cantidad de a la potencia de 3x más 2 cuadrados integrados con respecto a x de 0 a 0.8. Lo que hacemos ahora es encontrar el valor de esta def integral utilizando tecnología, y luego le mostraré cómo resolver esto a mano. Así que primero iniciaremos pi y luego x esta def integral. Así que presionaremos matemáticas, flecha abajo a la opción 9, que es integración de funciones, presione enter. Y ahora entramos en integrand, cuál es e al poder de 3x más 2 cuadrados. En los padres el poder de 3x más 2. Todo este cuadrado, x, la variable de integración, 0, el límite inferior, 0.8, el límite superior, y entrar así que este volumen es aproximadamente 115.137 unidades cúbicas. Pero ahora te mostraré cómo hacer esto a mano. El primer paso sería la cantidad cuadrada para el poder de 3x más 2. Aquí no hay acceso corto. Tenemos e al poder de 3x más 2x e al poder de 3x más 2, y tenemos 4 productos. 1, 2, 3 y 4. Tenemos e al 3x e al 3x y agregaremos los exponentes porque estamos multiplicando. Eso sería e para el 6x. Y luego tenemos más 12 al 3x más otro 12 al 3x. Eso es más 4 al 3x. Y luego más 4. Así que vamos adelante y escriba esto. Siguiente encontraremos el antiderivativo de cada término. Para integrar al poder de 6x tenemos que realizar la sustitución u, donde u igual 6x, diferencial u igual 6 de x. Así que si solucionamos esto para 510, dividiremos ambos lados por 6, así tenemos 1/6 de u igual 510. Así que podemos pensar en esto como e a la u. Pero cuando estemos integrando tendremos un factor extra de 1/6. Así que el antiderivativo de e al poder de 6x sería 1/6 e al poder de 6x. Tenemos que realizar otra sustitución para 4e al 3x, donde ahora u igual 3x, so u igual 3 de x.
Dividiendo ambos lados por 3 tenemos 1 3 du igual 510. Así que podemos pensar en esto como 4e a la u, pero tendremos un factor adicional de 1 3 cuando se integre. Así teníamos 4 por 1 13 para el 13x para el antiderivativo, o más 4 13 para el 13x. Y luego el antiderivativo de 4 sería 4x. Ahora sustituiremos x igual 0.8, luego x igual 0. Y entonces encontrar la diferencia. Entonces, cuando x igual 0.8, tenemos 16x al sexto x 0.8 más 4 3. X a la potencia de 3 por 0.8 más 4 por 0.8. Y luego cuando x es 0 tenemos 6. Esto sería solo e al 0, que es 1, más 4 3. Esto sería e al 0 1, y esto sería 4 por 0, o solo 0. Ahora vamos adelante y evalúe esto en la calculadora. Así tenemos pi y luego tenemos dos padres abiertas, y luego tenemos 6x levantados al poder de 6x. 8 más 4 3. X elevado a la potencia de 3x. 8 más 4x. 8, los padres cerrados menos la cantidad. Desde al 0 igual 1, esto sería solo 6 más 4 3. Padres cerradas y otras padres cerradas y entrar. Y aviso como tenemos el mismo valor pero el volumen es aproximadamente 115.137 unidades cúbicas. Espero que hayas encontrado este útil.